Cada cambio del mundo deja una señal. Aquí descubrimos sus claves. Claves G24. Hoy les quiero hablar sobre esa profecía del despertar espiritual que está apuntando hacia América Latina, la profecía del nuevo despertar, porque tantas profecías apuntan su mirada al sur. ¿Qué es lo que están tratando de decirnos? ¿Cómo conectan con las tradiciones ancestrales, la historia y los cambios de la civilización? Y comenzaría con una pregunta, porque durante muchos siglos todo lo que concernió a la evolución tecnológica, la evolución económica, la evolución incluso militar y armamentística, estuvo dirigida con una visión hacia el norte. Pero de repente cuando a nivel mundial nos empiezan a hablar de ese cambio en esa cosmovisión del despertar de conciencia de la humanidad, la mirada se vuelve hacia el sur. ¿Qué estamos viviendo? ¿Una coincidencia? ¿Un mito? O probablemente un cambio de paradigma dentro de esta civilización que nosotros estamos existiendo. Así que esta noche no vamos a hablar ni de predicciones apocalípticas, pero sí vamos a revisar muchos documentos, muchas de esas profecías que circulan en el mundo. Vamos a tratar de comprenderlo con todo el contexto y sobre todo con los procesos históricos para que comprendamos cuál es exactamente el punto de la historia en el que nosotros estamos respirando. Porque aunque no exista como tal una única profecía que afirme que América Latina será el gran centro mundial del despertar espiritual, sí que están confluyendo muchas visiones místicas, espirituales, tradicionales y todas, casi todas, incluso desde diferentes lugares del mundo, apuntando hacia América Latina como uno de los epicentros que tendrá un papel muy importante en este despertar de conciencia de la humanidad. De hecho, les dejaba en Instagram en Sandra Valencia G24, que es mi cuenta personal, y luego lo compartí Informativo G24, les compartía una de esas publicaciones que nos estamos encontrando cada vez más frecuentemente. Aquí les hacíamos el año pasado también un especial con José Miguel Radio, nuestro partner de radio en Miami, y estábamos analizando la famosa profecía de Edgar Cayce, ¿sí? Que también dijeron luego que había sido de Baba Ganga y que hablaba sobre el despertar de América Latina. Entonces, frente a todo esto que está convergiendo, creo que conviene distinguir sí lo que pertenece a textos proféticos específicos y también lo que corresponde a las interpretaciones modernas, pero una de las narrativas más conocidas, por ejemplo, proviene de la tradición andina, una profecía andina, es la que nos habla justamente que el águila y el cóndor volverán a volar juntos, ¿sí? De hecho, la desarrollamos también porque en el libro La Gran Alborada Humana de Enrique Castillo, el papá de Dayani Castillo, pues se habla de la profecía del devenir, y de algún modo tiene un contexto muy similar en el cual se dice que la despensa de alimentos del mundo sería América Latina y que en un eventual conflicto mundial sería el cóndor justamente el que ayudaría al águila para combatir el hambre en el mundo. Pues por el estilo, asimismo, esta profecía del águila y el cóndor, donde dice que volverán a volar juntos, el águila viene representando el desarrollo tecnológico, el intelecto, el poder material asociado simbólicamente a Norteamérica, y de este lado estaría el cóndor, que representaría la sabiduría ancestral, la espiritualidad, la conexión, la naturaleza y el corazón asociado de algún modo a todo lo que representa Sudamérica o América Latina. La profecía dice que después de siglos de separación llegará nuevamente el momento en que se unirán y que esto reflejará no solo la esperanza, sino también la salvación del resto de la humanidad. En términos posmodernos, sería como una de las maneras que encontrarían el águila y el cóndor, Norteamérica y Suramérica, para equilibrar el resto del planeta, para equilibrar el resto del mundo. Pero aquí también es importante traducir que no existe un contexto único de esta profecía y que son muchas las visiones. Es decir, yo siempre digo que las interpretaciones son así como cuando uno lee un libro que va a corresponder mucho al momento, al tiempo, a las circunstancias, el lugar donde lo estés leyendo, y todo eso influye en la interpretación.
Gran parte, de hecho, de toda la difusión que se ha hecho de esta profecía del águila y el cóndor, o que nosotros aquí en G24 la hemos estudiado como la profecía del devenir con Dayani Castillo, se recoge a partir de narrativas contemporáneas, es decir, no es que esté en la Biblia ni está recogida en un libro específico. Quien lo ha documentado, sí, incluido en la Gran Alborada Humana, es el ingeniero Enrique Castillo, ¿sí? Pero de hecho hay otras tradiciones culturales que también se refieren a una profecía que es muy similar, que es cuando el águila y el cóndor vuelven a volar juntos. Pero nos vamos a encontrar precisamente también en los norteamericanos la profecía Hopi. Ustedes conocen bien porque también hemos hablado de ella aquí, y aunque pertenece a pueblos indígenas del actual territorio de Estados Unidos, en esta profecía, en algunas interpretaciones modernas, también la anexan a otras tradiciones, por ejemplo, de América Latina, ¿sí? Es como que finalmente sería todo el territorio de las Américas que estarían en este momento moviendo varias profecías. Hablan de un periodo de gran purificación, luego vendría una crisis ambiental, una pérdida de valores, que luego estaría agravado por un avance de tecnología sin sabiduría, ¿sí? El materialismo puro. Y como si fuera poco, en esa última parte de esa profecía habla de una humanidad que deberá elegir entre dos caminos. Aquí se pone muy complejo porque en enero nosotros hacíamos el seguimiento de la predicción cuántica que decía que 2026 iba a ser un año de bifurcación. O sea que el ser humano se iba a ver enfrentado o elegir en esa encarnación de conciencia, ¿sí? O en el dominio absoluto de la tecnología. Entonces, los textos Hopi, al parecer, ya lo habían anunciado también como parte de sus profecías. Cabe aclarar que los textos Hopi nunca anunciaron o mencionaron América Latina. Esa ha sido parte de una tradición posmoderna, ¿sí? O de una tradición de nuestros tiempos. Pero todo esto confluye además con una tercera profecía. Vamos a hablar de los mayas. Acuérdense ustedes que los mayas hablaban del ciclo calendario, un ciclo que terminaría o que terminó en el 2012, es decir, en el 2012, y surgieron muchas interpretaciones a partir de esa terminación del ciclo anunciado por los mayas. En síntesis, los mayas estaban haciendo un llamado a un cambio de conciencia, donde el ser humano ya no debería ser tan materialista, sino que debería empezar a conectar con el espíritu y con la naturaleza, esa conexión divina con el Creador. Sin embargo, los especialistas en los estudios maya se refieren puntualmente a un cierre de ciclo del Bactum, y que cuando se da ese cambio de Bactum, o sea, o el cambio de ciclo, inicia otro. Es decir, no es que estuvieran anunciando los mayas el fin del mundo en el año 2012, sino el inicio de ese nuevo ciclo. Y aunque los mayas nunca hablaron de una profecía explícitamente de iluminación global, el proceso que se ha venido sintiendo sociológicamente, la voluntad de las personas, esa inquietud que pasa de lo intelectual, lo psicológico, lo emocional, incluso a querer saber más, a buscar información, a notarse más abiertos para hablar de estos temas, sí que estarían conectando entonces con ese cambio de ciclo y con el inicio o ese cambio de conciencia que estaría acompañando este inicio de este nuevo ciclo. Analíticos, si conectaron con esta clave G24 y quieren ver el contexto completo, les dejo aquí agregado el video principal para que tengan toda la información. Si les gustó, nos apoyan con un like, comparten esta información y nos vemos en las próximas horas. Dios con todos. Hemos presentado Códigos G24, fragmentos de conciencia para comprender un mundo en transformación. Una construcción de la comunidad de analíticos G24, canal G24.tv. y el Centro Iberoamericano de Estudios sobre Civilización y Conciencia, CIEC G24. En www.canalg24.tv. Somos Informativo G24 en YouTube.